Maroli y Salvador Sanz. Muy bien. Dos grosos de la historieta nacional e internacional. ¿Cómo están? ¿Lo están pasando bien? Bien, bien. ¿Bien? Todo joya. Muy bien. Vamos a empezar por cómo se definen ustedes. Antes fue la charla con Agustina Casot y Paula Sosa Hall, que se conversó un poco de sobre ser historietista o ser ilustrador y esas cosas. ¿Ustedes cómo se definen? En mi caso, como historietista. Esa definición la tomo de Hugo Pratt, que él decía que historietista es el que hace historieta, es decir, completa, el guión, dibujo. No es lo mismo que el dibujante de historieta que solo dibuja historietas o el guionista que solo escribe. Yo participo de la... cuando puedo. También he dibujado muchos guiones ajenos en mi carrera, pero cuando puedo escribo mis propios guiones, digamos. O sea que historietista. ¿Es lo que más te gusta? Como ¿Dibujar definición. tus guiones? Sí, claro, porque puedo contar mis historias. Tal cual, sí. A mí me pasa de poner cuando estás llenando algún formulario, viste que a veces dice profesión y viste historietista, es como raro. Como que no te van a creer. Yo me defiendo la profesión. Dibujante. Pongo dibujante, viste, como más general. Sí, yo antes ponía dibujante, pero me asumí como historietista. hay que empezar a poner artista integral, tipo, Todo. Pues yo también hago el guión, el dibujo, todo, ¿viste? Autor, a veces digo autor de historieta, ¿viste? Pero sí, es historietista. Sí. Y en lo que no transamos, creo que vos tampoco, en jamás llamarlo cómic. Porque nosotros somos historieta. Bien. Sí. El cómic es una especialidad de la historieta norteamericana que tiene ciertas particularidades. O sea que no toda la historieta es cómic, y lo que se hace acá generalmente no es cómic, es historieta. Perfecto. ¿Y cómo empezaron? ¿Cómo llegaron a ser historietistas? Y bueno, mi historia es más larga, ¿no? Empiezo yo. Yo creo que se me contagió de ver y leer tantas revistas de historietas cuando era chico. Y los kioscos estaban abarrotados de revistas de historietas. Después se intercambiaban las revistas usadas, es decir, eran parte del paisaje. Y muchas de esas revistas traían el aviso de Sea Como Yo, donde aparecían dibujantes famosos con piletas de natación, chicas, whisky en la mano. Y bueno, entonces decían lo fácil que era llegar a gozar de todos esos beneficios haciendo historietas. Y bueno, y muchos nos lo creímos, mandamos el cupón y yo a los 10 años terminé estudiando, o empecé estudiando historietas por correo. Eso era verdad, porque yo vi que hay Continental School. porque también había para ser detective privado. También. Es verdad, y te venía, ¿qué te viene? Y se No podía sé, dejar ese curso no lo hice. Ese no lo hice. Pero tengo que decir que el curso de la Continental School era muy bueno. ¿Era bueno, verdad? Sí. Lo que pasa es que, obviamente, al no tener un maestro al lado que te vaya aclarando las cosas, y encima a una edad de 10 años, aprendí algunas cosas, pero no, hasta que no vine a Buenos Aires y empecé a estudiar con maestros como Pablo Pereira o Ángel Borisov, no puedo decir que... ¿Y siempre supiste que querías hacer historietas o no sé, Sí. pintabas y siempre fue historieta? Yo creo que sí, desde chico, porque yo aprendí a leer con las historietas. Es decir, antes de saber leer, mi vieja compraba el Bicique, en esa época traía muy buenas historietas. Y entonces cuando llegaba mi viejo del trabajo, yo iba con la revista y decía, ¿qué dice acá? Y el pobre se acostaba en la cama y me decía, acá Arturito, el fantasma justiciero, dice tal cosa, y acá dice tal otra, y bueno, y así de a poco es como que fui aprendiendo a leer así. O sea que la historieta yo la tenía la había mamado mucho ya desde muy chico. Salvador. Sí, también en mi casa siempre estuve en contacto con historietas. Tengo un hermano mayor que leía bastante historietas. Yo me acuerdo que en esa época eran todas en blanco y negro. No sé por qué no compraban las de Columba, viste que ya venían como pintadas, compraban, y yo las pintaba, las coloreaba, como decía, no sé, como era en vez de tener el librito para pintar, viste, pintaba las historietas de Hugo Pratt, terrible, un sacrilegio, destruí revistas que a mí valen fortuna. La ves Ahora vale más, si la llevas pintada por mí, vale un poquito más. Ahí sí.
Aparte me acuerdo, viste, esos marcadores de Silvapen que te quedaste sin el color piel y le mandabas rojo. Yo el otro día agarré una de Hugo Pratt que están pintados todos rojos las caras y nada. Mi hermano dibujaba mucho así historietas, le gustaban las historietas así de guerra, todo. Y a mí me gustaba más la ciencia ficción, esa cosa. Y me empezaron a llevar a tallercitos de dibujo, viste, iba uno que quedaba a la vuelta de casa que era una grabadora, que no tenía nada que ver con la historieta, y ella me preparó para ir a la Belgrano, una escuela de Bellas Artes. Me dijo, mira, vos podés entrar, tenés cualidades. Yo empecé a manijear, digo, vamos, practicaba, me acuerdo, porque ahí te toman un examen de ingreso, y te ves si usted sabe dibujar, si se defiende. Y me acuerdo que practiqué, viste, como un árbol, viste, como si este dibujo ese día lo repito, viste, ya lo llevo ensayado. Y al final creo que me tomaron otra cosa, ¿no? El árbol los tenía, lo he hecho como 3 veces, ¿no? Pero entré ahí. Y ahí, en el examen de ingreso, conocí a Javier Robela, que también le gustaba hacer historietas. Hoy en día dibuja Dante Elefante, hace historietas para chicos. Estoy pensando en otros personajes. Y en el primer año de secundario, un día yo caí con una historieta que hacía en casa, pues yo hacía acá tanto, por ahí no tenía tan en claro como José eso, que quiero ser historietista, me gustaba todo lo relacionado con el arte, me gustaba mucho narrar, claro. En una época escribía, ilustraba al lado, viste, como hacer una cosa más literaria, el cine también, flasheaba, claro, viste, qué bueno hacer películas, no sé, y le llevé una historieta y ahí Robela me dijo, yo también hago, el otro día llevó otra y empezamos y nos mostramos, viste, la hacíamos para el curso, viste. Y a fin del secundario de ese Bellas Artes sacamos un fanzine, que era la Cazzone, y ahí nos empezamos a cebar, ahí no paramos. Y ahí ya es como que yo creo que ya por esa época era ya una pasión, era una necesidad, ¿no? Hacer historietas, lo hacíamos de forma amateur, nadie nos pagaba, pero ¿Qué sería en los 90 eso? Y sí, yo entré a estudiar ahí en el 88, ponele, y a fin, el año 94 sacamos ese fanzine. En esa época las revistas como más conocidas, tipo La Fierro, La Scorpio, las de Columba estaban desapareciendo, era como un momento bastante malo para la historieta acá. Y entonces como era difícil ir a golpear puertas, ir a llevar cosas. Y entonces hicimos un fanzine, lo empezamos a vender, primero en el buffet de la escuela, después lo empezamos a llevar a otro lado. Y después empezamos a participar de eventos, íbamos, empezaba a haber eventos de cómic en esa época. Uno estaba el famoso Fantabaires, un evento muy antiguo que empezaron a traer gente de afuera, invitados. Me acuerdo uno vino William Shatner, el protagonista de Star Trek, Adam West, el de la serie vieja de Batman. En Fantaveras estuvo Adam West. Sí. Y el Acertijo también. En uno vino Adam West y en el otro se ve que eran amigos, viste, como venimos el Acertijo, eran los señores mayores, vinieron los dos. Y fue así empezó lo primero que publicaste fue el fanzine. Total, sí. Cazzone. Sí, lo empezamos a publicar en el 94 y lo terminamos de publicar en el 2001, cuando explotó todo, no es casualidad. Duró bastante. Duró bastante, pero igual sacamos 16 números nada más. O sea, si hacés las cuentas, sí, sacaban cada tanto. 2 por año sacaban, no sé. Bueno, para un fanzine que es una revista autopublicada, en fotocopia, está bastante bien, 16 números. Sí, mucho. Total. 2 pesos valía, por esa época. Carísimo. Vos, José, tu primera publicación así que hiciste, ¿cuál fue? Como historieta completa fue en el 73. Yo ya estaba trabajando en García Ferrer, pero como parte del equipo de donde se hacían las historietas de Larguirucho y de Hijitus, ¿no? ¿Qué hacías ahí? Y yo era, digamos, el chapibe. Es decir, el más nuevo, me tocaba pasar a tinta algunos fondos, pintar los grises. ¿Vos hiciste lo que decía él, de lo de ir a tocar puertas? Sí. Había yo ni bien me vine a Buenos Aires a los 18 años, yo soy de Villa Ramallo, un pueblo chico, por eso estudié por correo. Entonces llego a Buenos Aires con una pila así de historietas que había hecho por mi cuenta y empecé a golpear puertas, García Ferrer, Quinterno. Pues yo quería ser humorístico. Esa era mi intención. Y coincidieron todos en que me convenía seguir estudiando dibujo. Es decir, con el estudio por correo solo no alcanzaba. Así que ahí es donde empiezo a estudiar con Pablo Pereira, en el Instituto IDA.
y entro a trabajar en García Ferrer, y estando ahí, de golpe, yo creo que influido por Pereira, Borisov, que Borisov había sido dibujante de Columba, Pereira había sido director de la revista, director de arte de la revista Bracero, y por las historias que contaba Pereira sobre Hugo Pratt, sobre Solano López o Estergel. ¿Y no Robin Hood también? No, eso es después. Quiero decir que de golpe me empecé a empapar, leí El Eternauta en ese momento, es decir, me empezó a interesar la historieta realista. Ah, claro, vos estabas más por el humor. Claro, yo hasta ahí pensaba en Hijitos, pensaba en Patoruzú, ¿no? Claro. Y bueno, para el que quería hacer historieta realista, Columba era la meca, ¿cierto? Claro. Ahora, cuando vos ibas a Columba... José, para los neófitos, Columba es D'Artagnan, el Toro, el Malo. Fantasía, Carvalho, y tiempo después Nippur Magnum. Entonces, Columba, ¿qué pasaba? Por un lado necesitaba muchos dibujantes, pero por otro recibía, digamos, más aspirantes de los que estaban en condiciones de darle trabajo. Claro, Entonces, había más gente. Muchas veces te recomendaban a editoriales de segunda, como Mopasa, por ejemplo. Ah, eso ya ahí no escuché. Tristemente célebre, porque a veces pagaban y a veces no. Bueno, y haciéndole caso a estas indicaciones, voy a Mopasa y me termino publicando en la revista Más Allá del Terror una historieta que se llamó La Mujer del Pasado. El guionista no me acuerdo quién era, y donde puse todo, ¿viste? Cuando vos haces tu primera historieta, toda la carne en el asador, un laburo de la Madonna, bueno, se publicó, creo que llegué a cobrar. Y esa fue la primera historieta. Poco tiempo después sí, ya empecé a trabajar en Columba. José, perdón, pero vos pasabas a tinta fondos de Larguirucho y Hijitus. Sí, algunos sí. Y eso era Más bien como de una- Hijitus, porque eran dos equipos distintos. Yo entré a trabajar en el equipo que hacía Hijitus, Ajá. y ahí pasaba tinta fondos. Luego pasé al equipo de Larguirucho, donde más bien el trabajo que más hice fue pintar los grises, Claro. que se hacía en forma artesanal. Es decir, todo lo que iba en gris se pintaba del lado de atrás de la hoja, calcando, es decir, con luz de abajo. Entonces vos lo pintabas de negro y sabías que iba a salir gris. Y me acuerdo que me cargaban porque, como yo sabía que en historieta había que pasar la tinta con pincel, entonces aprovechaba para practicar y me mandaba unas pinceladas ahí, ¿viste? Es decir, y me acuerdo de Cesareo, un ilustrador, trabajábamos juntos ahí en una oficina grande, y dice, ¿para qué hiciste? ¿Para qué te matás? Dice, eso hay que rellenarlo y listo. Pero claro, la finalidad mía también era agarrar práctica con el pincel, ¿no? Pero había como una especie de carrera después de pasar a fondos, quizás pasabas a tinta personajes. Se daba, pero no es que era algo así, un escalafón, sino que dependía de cada uno, ¿viste? Claro. Yo me fui de García Ferrer porque justamente pretendía ir haciendo cosas más personales, Claro, más complicadas. En un momento dado me dan la oportunidad de pulirle los dibujos a Carlos Casaglia, dibujante uruguayo, que hacía Hijitus. Las historietas de Hijitus él las plantaba a lápiz y tenía un trazo, me acuerdo, matemático. Era como si dibujara con compás. No borraba, era una cosa de loco. Y me daban a mí para que lo limpiara. Yo hacía lo que podía, ¿viste? Ya estaba. ¿Qué sería limpiarlo? Pulirlo, agregarle todos los detalles, dejarlo listo para el pasado a tinta. Y eso me duró un mes y pico trabajando ahí con Casaglia, hasta que llega un dibujante que había trabajado antes con García Ferrer, Falín, dibujante canchero, ¿no? Ya de otra época, y le dan para pasar a tinta Hijitus. Cuando le muestran las páginas de Casaglia, Falín dice, dice, pero esto yo lo paso a tinta así como está. Claro, la verdad que Como cualquier bien. dibujante canchero lo pasaba a tinta porque estaba perfecto ese, ¿no? Así que entonces ahí me mandan de vuelta a los grises. Claro, y ahí es donde yo digo, bueno, es el momento de irme de acá. Porque No hay más nada que aprender. Tampoco quería eternizarme haciendo Haciendo gris. gris. Y es cuando empiezo a golpear la puerta de Columba. Bueno, ya que los dos son artistas integrales, podemos hablar sobre el proceso. Me gustaría saber cómo se llega desde que tenés una idea de, me gustaría hacer, hasta que está el libro y se puede leer. ¿Cómo
¿Cómo empieza eso? ¿De dónde viene? ¿Son ideas sueltas, escritas, se dibuja? ¿Cómo, más o menos? En mi caso siempre empieza con una idea, muchas veces una imagen que me transmite. Uno a veces está dibujando al azar y dibujas un diseño de un personaje, algo, viendo a ver qué sale, ¿no? ¿Vos dibujás así por placer? ¿Te sentás a dibujar teniendo que dibujar algo de hoy tengo que hacer esto? ¿O tenés momentos de voy a dibujar por placer o...? Y cada vez menos, ya cada vez casi todo es para algo, y este lo tengo que hacer para esta cosa o esto. Pero ¿sabés el momento de...? Pero bueno, ese momento es lo más, ese de que estar en, viste, no sé, a veces estoy en un evento como hoy, viste, y estoy ahí y digo, me voy a poner a dibujar y por ahí sale algo más interesante que puede dar para algo más. Pero sí, a veces me obligo, digo, bueno, vamos a hacer una historia, bueno, me siento a ver qué sale. Y en esas imágenes a veces es como que sale un personaje que digo, acá hay una historia, acá hay algo, viste, qué bueno contar algo con esto, ¿no? Por eso a veces digo que a veces el determinante o el disparador es una imagen, ¿no? Y ahí es empezar a trabajar la cabeza, empezar a idear, voy anotando ideitas, cositas, una escena por ahí, no tengo toda la, ¿viste? Claro. La escaleta, como se le dice cuando uno piensa un guión, viste, que piensa todo, cómo va el nudo, desenlace, capaz tengo el final nada más, ¿viste? No tengo la historia, pero me gustaría que pase tirando. esto. Claro, qué quiero contar y voy anotando cositas y en un momento hago una sinopsis. Que sería como, ahí sí, es un poco, quiero contar una historia de este personaje que va a pasar por esta situación y bueno, más o menos puede terminar así. Eso de la sinopsis lo haces por escrito. Luego por escrito me siento a la computadora con el Word, viste, voy escribiendo ahí bien. Ajá. Y ahí cuando empiezo a trabajar el guión escena por escena, ¿no? Los diálogos, los personajes, como yo mismo lo voy a dibujar, es un guión, no es un guión técnico, digamos, no es que dice cuadro 1, cuadro 2, viste, Claro. tipo, bueno. No hace falta. No hace falta, es bastante literario, ¿no? Hay hasta descripciones hasta poéticas, ¿viste? Por ahí, tipo acá me Como para gustaría inspirarte vos. Claro, sí. Y paralelamente que voy haciendo todo ese guión que uno suele tardar, ¿no? No es que lo escribís en una noche, en mi caso tardo bastante, a veces varios meses, ¿viste? Según como estoy inspirado, no sé. A veces, ¿viste? Hay cosas que no se te ocurren y quedás colgado, ¿viste? En una semana y Pero pasa. ¿tenés fechas Sí. que tenés que tener un guión en determinado momento o es un tiempo que vos decidís? Por lo general yo trabajo bastante libre, digamos. Cuando tengo algo para presentar ahí encaro. Entonces ahí prefiero tomarme todo ese tiempo, ¿viste? Y mientras voy escribiendo ese guión que tardo, para ganar tiempo voy diseñando los personajes, voy pensando en el aspecto visual. Entonces voy dibujando los personajes, los fondos, tiro propuesta, a ver. El diseño del personaje también es algo que no sale de una, ¿viste? Vos haces un personaje y no te gustó, haces otro, ¿viste? Me gusta que tenga también un proceso. Y no empiezo a dibujar la historieta hasta que esté el guión terminado, ¿no? Bien. Hasta tener todo más o menos. Eso no quiere decir que como de vuelta yo mismo lo voy a dibujar, cambie cosas en el proceso, ¿no? Porque por ahí escribir un guión se tardan un par de meses, quizás 3 meses, 4. Pero dibujarlo tardás mucho más, ¿viste? Yo ahora estoy dibujando una historieta que tiene 80 páginas y estoy desde el año pasado y todavía no la termino. Voy por la página 60 y pico. Tiene que ver un poco lo que vos preguntaste, si habría una fecha de entrega, si habría algo un poco más extremo, ya tendría terminado, ya me hubieran rajado, ¿sí? Pero trabajo medio libre así, ¿viste? Como voy viendo. Y una vez que tenés esa historia, es el guión hecho, los dibujos hechos, ¿qué se hace? Bueno, ya tengo mi historieta terminada, ¿qué hago con eso? Mira, por lo general lo que conviene es cuando ya tenés el guión y poner las primeras 10 páginas, ahí, Capaz no tenerla terminada, sino... claro, ahí empezar a moverte con editoriales por ahí. O sea, así se trabaja profesionalmente, digamos, los editoriales que compran novela gráfica, historias completas. Si vos la tenés toda dibujada, mejor, porque el tipo ya se puede editar en un mes, ¿viste? Dice, bueno, me gusta, ¿viste? Hablemos de contrato, de esto, pero si vas a tardar 1 año y medio, por ahí en ese proceso de tiempo ya la podés ir moviendo, ¿viste? Va a ir con esas primeras 10 páginas, con la sinopsis, con algunos diseños de personajes, como para ya asegurarte algo que no estás trabajando en vano, ¿no? Claro. Así que, por suerte yo ya tengo como un par de novelas gráficas, entonces ya trabajo con algunos editoriales que sé que les va a interesar, entonces un piso me aseguro. Que están esperando que les lleves un... Más o menos, por eso. Entonces, lo ideal igualmente, cuando uno trabaja así tan independiente, porque de alguna manera uno genera lo que quiere, después trata de vendérselo, ¿viste? Ver, mientras a más editoriales, sobre todo hablando en el mundo, lo vendas, más va a rendir económicamente la obra. Entonces, igualmente, ¿viste? Aunque tengas una base, siempre conviene seguir
golpeando puertas, tirando mails. Moviéndose. ¿no? Total, sí, sí. ¿Vos, José, cómo es tu proceso? Y es un poco anárquico, ¿no? Yo tengo un problema porque hace poco empecé a leer un libro sobre cómo escribir un guión para Hollywood. Y me complicó la vida, porque claro, tiene un montón de recetas y normas, y lo que vos decías, el primer acto, el segundo, el clímax y todo eso, que está muy bueno si uno lo domina, pero de golpe tratar de aplicar todo eso en un guión de historieta, yo antes lo hacía a lo mejor de manera instintiva, pero pienso que de a poco va a servir. ¿Cómo empiezo yo una historia? De distintas maneras, pero muchas veces el estímulo ha sido o literario o musical. Es decir, cuando hice la vida de Manuel Dorrego, por ejemplo, ¿de dónde saqué la idea yo de hacer Dorrego? De haber escuchado y haber leído sobre Héroes y Tumbas de Sábato, y haberlo escuchado cuando él, con música de Falú, recita la marcha de Lavalle hacia la muerte, y donde Lavalle se arrepiente de haber fusilado a Dorrego. Y eso tiene una calidad literaria y musical muy grande, y a mí me llegó muchísimo en el momento que la escuché, y a partir de ahí me queda la imagen de Dorrego, de por qué lo fusilaron, y a la larga terminó siendo una historieta que en cierta manera trata de responder a esa pregunta. Con mi personaje humorístico, Orquídea Maidana, pasa lo mismo. Viene de haber escuchado alguna vez a Jairo cantando la milonga de Jacinto Chiclana de Borges. Y ahí pasó algo curioso. Originalmente yo quise hacer una versión realista de la milonga. La hice, y en esa época se hacían encuentros de dibujantes en Lobos, donde íbamos todos, desde Brecha y Quino hasta los que estábamos empezando. ¿Un día abierto al público o Al entre público, ustedes? pero era abierto al público, pero los dibujantes iban todos. Terminábamos durmiendo en lugares como un convento de palotinos o en casas rodantes que prestaban la gente de Lobos. La verdad que fueron 3 encuentros en 3 años sucesivos que para todos los que fuimos fueron inolvidables. Y en uno de esos encuentros expongo esa versión realista de Jacinto Chiclana, y a raíz de eso, viste cómo pasa que la gente te empieza a pedir dibujitos. Y yo veía que, bueno, en Fontana Rosa hacía Inodoro Pereira, Quino hacía Mafalda. Y me pedían un dibujo a mí, y yo en ese momento digo, ¿y yo qué hago acá? Bueno, si estoy exponiendo a Jacinto Chiclana, dibujaba el Guapo, así. Pero no estaba acostumbrado a dibujar en público. Entonces, claro, me llevaba tiempo, y yo levantaba la vista y veía una cola de gente. Entonces empecé a apurarme, a ponerme nervioso, qué sé yo, y sin querer, prácticamente sin querer, empezó a hacerlo cada vez más humorístico. Se ve que es algo que yo llevaba muy, muy adentro, hasta que en un momento dado digo, pero este ya no es Jacinto Chiclana, este es un personaje. Sí. Y bueno, eso después ya cuando volví a mi tablero, lo empecé a desarrollar ya como personaje humorístico, pero había nacido ahí digamos, frente al... En vivo. En vivo, sí. El accidente como mecanismo de creación. Claro, se dio un disparador ahí que me llevó a... Pero era algo que se ve que ya estaba allí. Y bueno, y a veces son otras cosas. La forma de desarrollar los guiones, yo muchas veces no escribo el guión en forma literaria, es decir, cuando puedo, cuando la historia es corta, yo más bien lo boceto, como si lo estuviera dibujando, y agrego el diálogo a lápiz o con virome. Es decir, voy bocetando las páginas como las veo en ese momento, y así voy llevando el guión. Ahora, en el momento en que eso va a pasar a ser ya una historieta real en las páginas, en los originales, no estoy obligado a respetar ese guión, sino que muchas veces cambio cosas, agrego, saco. Te revelás a vos mismo. Yo mismo voy modificando. Incluso a veces hasta después de pasado a tinta, por ahí, a veces se me ocurre alguna frase, algún globo, algún agregado, o eliminar algo. Así, a mí me cuesta mucho dar por terminada una historieta. Son muy perfeccionistas, o
¿vuelven a corregir los dibujos? ¿O sale y sale? ¿O cómo es esa parte? Yo vivo corrigiendo. Es más, hace poco encontré historietas mías de hace un tiempo y como práctica, no sé, como ejercicio me agarraba cada día una página y digo, bueno, a ver acá. Y la empezaba a retocar, a ver cómo la veía ahora, porque uno va cambiando. Claro. Supuestamente espero que sea para mejor, pero uno ya le va viendo, acá falta negro, acá falta blanco, esto está de más. ¿Y cuestiones técnicas o otras cosas también? No sé. No, más bien técnico, de dibujo. Ya el guión, viste, el guión ya está. No, yo retoco también el guión. El guión también. Porque ¿te pasa de quizás terminar una historia y volver para atrás a corregirla? Sí, pero me ha pasado, por ejemplo, en las reediciones de los libros, ¿viste? Cuando se reeditan, es como porque a mí me pasa que, viste, yo cuando sale el libro, yo Lo leo como si trato de ponerme, viste, no lo hice yo, a ver este autor. a ver si me sorprendo, claro. Y me pasa que para tratar de disfrutarlo, porque uno hace esto también para uno, ¿no? Viste, más allá, o sea, yo siempre pienso en la historia que a mí me gustaría leer, uno dibuja lo que a uno le gustaría, viste, encontrarse, no siempre resulta, es lo que uno quiere hacer. Y me pasa que cuando me leo a mí mismo, encuentro errores, cosas que no sé, a veces errores y a veces cosas que no te gustan. Digo, uy, esta cara, un desastre, la expresión, o en los textos, a veces esto no me gusta y ya dejo de disfrutarlo, ¿viste? Claro. O sea, cada vez que lo vuelvo a leer, lo primero que ves son los errores, en vez de, ¿viste? Que capaz relajarte y verlo como... el lector capaz ya, ni se entera. ¿entendés? Entonces, como cuando se reedita, tengo como anotado, Ah, sí, acordate, vale. por favor, cambiá esa cara, bajale el ojito, ese que está medio visco. Y me ha pasado también retocar diálogos, cosas que me molestaban, que he sacado, a veces había de más, viste, que esa cosa de redundancia que explicas todo, que pones, viste, voy a agarrar el teléfono, viste, que está la mano agarrando el teléfono, digo, ¿para qué puse eso? Lo borro, viste, el dibujo que hable por sí solo. Cada vez menos trato de hacerlo, pero es fuerte, es como esa cosa que suele decirse, viste, que la obra nunca está terminada, uno Claro. simplemente la abandona, ¿no? Es como... Sí. El otro día hablaba con un guionista que me decía, porque hay distintas visiones de eso, mucha gente que cree que la obra vos la escribiste hace 10 años y uno va cambiando en el tiempo, no es la misma persona. Y esa obra queda como un recordatorio de quién eras vos en ese momento. Entonces un poco de medio sacrílego por ahí, como es como ponerte a en una retocar tu trampa. pasado, claro, como es como y esta Pretender persona, haber sido distinto. exacto, y esta persona me comparaba a George Lucas, que agarra Star Wars 15, 20 años después y se pone a agregarle muñeco en 3D cosas y destruye su propia... Es como muy cuestionable lo que hizo. Por eso cuando me dijo eso es como dije, estaré haciendo mierda toda mi carrera, ¿viste? Pero bueno. Claro, el riesgo es que en esos retoques de mucho tiempo después pierda la frescura original del trabajo, Exacto. con la que la hiciste, ¿no? Claro. Porque aunque estás mejorando un detalle u otro, a lo mejor el equilibrio general se pierde esa armonía que tenía al comienzo. Puede pasar. Y teniendo tanta libertad así de dibujar sus propias ideas, desarrollar los proyectos como les gusta, ¿cómo se llevan al momento de tener que dibujar las ideas de otro, los personajes de otro? No sé, vos, no sé, Salvador, si lo haces tanto. Me ha pasado trabajar con guionistas. ¿Cómo te llevas sí. con eso? Es difícil, porque uno justamente al estar acostumbrado a esa cosa de trabajar consigo mismo, de ilustrar las cosas que tiene ganas, de contar las historias que son personales, entonces te generan esa inquietud. Cuando te toca dibujar el argumento, la historia de otra persona, lo primero que tenés que tratar de hacer es tratar de hacerla propia, ¿no? Sentirla propia. Y es muy difícil eso, porque muchas veces por ahí es un guión excelente, genial, incluso mejor de lo que a vos se te puede haber ocurrido, pero no es tuyo, ¿viste? Entonces es como... Es medio difícil, es como... Una lucha. Es un gran ejercicio, porque a veces salen cosas muy piolas, ¿viste? Porque justamente terminás dibujando cosas que nunca hubieras dibujado porque vos querías. La verdad que es interesante, pero a mí la verdad que me cuesta. O sea, tengo esa cosa, viste, que todo yo solito lo quiero Claro, hacer. teniendo tanta libertad, después no es como... Total. Pero ¿te gusta ese...? Si tengo que elegir, prefiero trabajar con Salvador. Tu guionista. Claro. No discuten. No, tal cual.
¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo era? No. No, lo de la Trabajar con con guionistas. ideas de Trabajar otros. con sí. guionistas. O Bueno, con o personajes de otros. claro, yo por suerte, bueno, mis comienzos fueron siempre con guiones ajenos, hasta recién años después de haber empezado pude hacer Juan Moreira y ahí empecé a hacer un poco Orquídea Maidana, ¿no? Pero ya llevaba años en Columba y en otras editoriales haciendo guiones ajenos. Por lo tanto me fui adaptando a eso, ¿no? Pasaba mucho lo que vos decías, en Columba los guionistas escribían tanto que uno se veía obligado a dibujar lo mismo que decía el guión, porque el guión lo decía todo. Entonces, por otro lado, también eso llevaba a buscar la síntesis. Entonces, muchas veces se terminaba dibujando un dedo señalando o un ojo. Es decir, Columba muchas veces producía ese efecto que no siempre era el mejor, ¿no? Y luego, dependía de la editorial. Había editoriales que te mandaban guiones llenos de indicaciones, por ejemplo, Inglaterra, historietas de guerra, donde te explicaban todo, es decir, media página para explicar lo que tenía que ir en un cuadrito. Se tenía que ver en un mismo cuadrito la sonrisa sádica del piloto del avión que estaba ametrallando a los soldados que venían en primer plano, desembarcando en Normandía, incluyendo plano, y a todo ¿no? esto se veían los tanques que venían allá por la montaña, es decir, todo en un cuadrito. O sea, si vos lograbas resolver todo eso, ya después no te asustabas de nada. Claro. Entonces, bueno, ahí uno tenía que arreglarse. Ahora a mí lo que me costaba mucho era en la época en que hacía el Pato Donald, que eran distintos guionistas, y varios de esos guionistas, como también tenían sus pretensiones de dibujante, te mandaban el guión bocetado, así como te decía que hacía yo, pero un poquito más terminado. Y eso era lo que más me costaba dibujar, porque tenía que luchar contra la imagen que ya me estaba presentando el guionista. Te condicionaba mucho, digamos. Sí, porque tanto si le daba bola como si no, porque era una lucha entre dos personalidades, ¿cierto? O sea, el guionista lo había visto así y yo inevitablemente lo veía de otra manera. Y aunque tratara de seguirle la corriente, había algo que se revelaba, ¿no? Y ahí en esos casos te lo corregían, No, en general uno podía cambiarlo, es decir, cuando directamente no la veía la escena de esa manera, sí, la hacía a mi manera, sí, se podía. Pero tenías que tener algún motivo, porque si no había una cuestión práctica también, que decía, bueno, cambiar este enfoque me lleva al doble de trabajo. Entonces, como había que producir una serie de páginas por mes, tampoco era perder tiempo, porque sí, ahora donde la escena para mí no iba, bueno, ahí sí la cambiaba. Sí. ¿Y cómo fue que dibujaste el Pato Donald? ¿Cómo fue? Ni yo me imagino, ni yo me lo explico, porque nunca se me había pasado por la mente, ¿no? Pero te va llevando la vida, ¿no? Como yo tenía ese pasado de dibujo humorístico, en el momento en que me aflojan los trabajos realistas que yo estaba haciendo para Italia y para Inglaterra, fines del año 80, ponele, vuelvo a Buenos Aires, porque me había ido a mi pueblo, también a buscar laburo, o sea, sin nada, y me empiezan a salir trabajos humorísticos, en la revista Operación Jajá, en Caras y Caretas, ahí es donde nace Orquídea Maidana, y bueno, yo me sentía muy bien volviendo a lo humorístico. Pero... El Pato Donald. El Pato Donald. Eso me lleva a que vuelvo al realista, o sea que mi carrera siempre fue así, fue de un extremo, de una punta a la Pato otra. Donald, Claro, claro. sí. Empiezo a hacer Juan Moreira, Dorrego, Facundo, todo esto en el diario La Voz, que se publicaban a comienzos de los 80, hasta que el diario cierra, porque el problema siempre es ese, que la fuente de laburo de golpe se acababa. En el momento en que cierra La Voz, yo había empezado a trabajar en dibujos animados para Hanna-Barbera y otras compañías, por el simple motivo de que se ganaba muy bien, pagaban en dólares, y era un momento en que yo ya estaba pensando en casarme, y bueno, para eso hacía falta cierta seguridad material, y bueno,
para eso no hay como los dólares, lamentablemente. Entonces yo ya empiezo a trabajar en dibujos animados y da la casualidad que este estudio, que era el de Jaime Díaz, también paralelamente producía historietas para Walt Disney. Ahí estaban trabajando muchos dibujantes que habían trabajado para Quinterno. Y en un momento dado les convino dejar Quinterno y pasar a hacer Disney con Jaime Díaz. Entonces yo lo hacía desde acá, desde Buenos Aires. Sí, había un estudio muy grande en la calle Perú, al 500. El edificio está igual, pero ya ahora no existe el estudio. Yo veía pasar esas páginas del Pato Donald y otras, y yo digo, no, esto no es para mí. No, es muy difícil. Bueno, pero años haciendo los Picapiedras, Scooby-Doo, los Pitufos, todo eso para dibujo animado. Hace que cuando en un momento dado me ofrecen hacer una historieta para Disney del oso Balú, era la época en que habían salido series de Disney. Balú era piloto de un avión, las ardillitas eran una especie de Rescue Rangers, se llamaban, de Indiana Jones, Chip y Dale. Chip and Dale. Y otros personajes también, Disney había sacado varias series, ¿no? Y entonces requerían historietas para acompañar la serie y me ofrecen hacer una. Yo me largo, ¿viste? Y salió, después me dan otra y otra. Entonces empecé a hacer toda esa gama de personajes de Disney. Incluso en alguna, como personaje invitado, aparecía Donald o el tío Rico, ¿no? Que para mí siempre se va a llamar el tío Patilludo. Tío Patilludo, obviamente. Pero era el nombre de las historietas que yo leía de chico, se llamaba Patilludo, y para mí es genial ese nombre. Y así es cuando en el año 95 aparece acá Daniel Branca, que era un dibujante que había sido conocido cuando publicaba en Satiricón y en Villiquen, hacía La hormiguita viajera, creo, y otras historietas. En Satiricón hacía El sátiro virgen, luego se fue a España y vuelve 18 años después, y acá prácticamente nadie sabía más nada de él, y él vuelve con el encargo de una editorial danesa de conseguir dibujantes que pudieran hacer el Pato Donald, como él o que se le acercaran un poco, porque resulta que Branca en Europa se había convertido en el astro máximo del Pato Donald. El mismo Karl Barks, que fue el creador del Pato Donald en la historieta, llegó a decir que después de él el que mejor lo hacía era Daniel Branca. Y bueno, por una serie de contactos, de golpe estoy yo golpeando la puerta de Branca. Y claro, yo había hecho una historieta del Pato Donald con otro agente para Italia, pero aislada. Me sirvió de carta de presentación con Branca. Y a partir de ahí, bueno, hicimos unas muestras, caminaron, y fueron 15 años a partir de ahí de hacer historietas del Pato Donald. Porque vos la tenías que dibujar tal cual era. Tal cual. A medida que lo ibas, digamos, conociendo y dominando al personaje, tenías un margen, ¿cierto?, de libertad. Es más, a mí me mandaban las revistas. Eso te iba a preguntar. Me mandaban las revistas y yo te podía decir, después de un tiempo, ¿no? Obviamente me llegó a conocerlo, pero yo te podía decir, este es fulano, este es mengano. Había como 40 o 50 dibujantes del Pato Donald. Muchos eran catalanes y de otros países, y bueno. Y ya por el dibujo vos lo reconocías, aunque todos hacían lo mismo, pero cada uno algo se le tenía. nota la diferencia. Algo tenía, exacto. Así que esa fue como una cosa fue llevando a la otra. Yo no hubiera hecho las historietas de Disney, de Balú y todo eso si no hubiera hecho dibujo animado antes. Y no hubiera hecho el Pato Donald si no hubiera hecho esas otras historietas. Claro, todas sumando. Antes, claro. Esa serie, la serie de los 80 de los Pitufos, Sí. ¿se dibujaba acá en Argentina? ¿La de dibujos animados? Algunos se hicieron. Se hicieron, incluso un año entero estuvimos haciendo los layouts, porque la especialidad mía y de otros historietistas que trabajamos con Jaime Díaz, era hacer los layouts de los dibujos animados, que era una etapa intermedia entre el storyboard, que es como una historieta donde se ve lo que ocurre, escena por escena, y la animación. El paso intermedio se lo llama así, layout, y es tomar el story y darle todo resuelto al animador y al fondista, es decir, plantarle la escena, desarrollar los fondos en varios dibujos, primer plano, segundo, tercero,
y que el personaje pise en ese lugar y no en otro, es decir, que esté todo armadito para que el animador pueda trabajar, por ejemplo, en Taiwán y el fondista en Los Ángeles, porque era así, ¿viste? De acá se mandaban a Hanna-Barbera desparramado por todo el mundo el laburo y tenía que salir bien, tenía que encajar todo. Entonces el laburo nuestro era hacer que encajara y ahorrar fondos. O sea, Muy Hanna-Barbera. porque cada fondo había que usarlo, exprimirlo al máximo. Porque A mí eso- me encanta, cuando van corriendo y volvés a ver Entonces era un desafío, ¿viste? A ver en cuántas escenas puedo aprovechar este fondo. Pasemos a Salvador, que te quería preguntar también, vos también trabajaste en animación, ¿no? ¿O de- Sí, trabajé. Mickey Mouse? No. Yo también fui uno de los. No, yo trabajé para Mercado el Marciano. Era un personaje que salía en Match Music. Había unos cortitos. Que siempre Gallar había- Blasco. Con Gallar Blasco, claro, él era mi jefe, digamos. Éramos amigos Sí. y bueno, terminé siendo empleado de él. Qué- Era muy poquito, éramos 4 personas, era una animación muy limitada. Claro. Y eran unos cortitos que usaban de separadores. Match Music era como una especie de canal que pasaba música, como MTV, pero bueno, otra cadena. Y después hizo una película con ese personaje, una película con apoyo de Link, así, ahí también trabajaba. trabajaste. Ahí hice los layouts, sí, Ah, los fondos, ahí sí. ¿Te gusta hacer eso? Animación. Bueno. En ese momento me gustaba mucho, ahora estoy como bastante alejado, hace rato que no hago nada relacionado con la animación, pero hice cortos míos, personales también, algunos andan por ahí por YouTube. Tengo uno que se llama Gorgonas, que es como medio de terror, así, anduvo por festivales, eso. Eso los hacía por mi cuenta, de forma independiente, con amigos, porque la animación, viste, sí o sí tenés que trabajar con gente, Claro, sola, sí, eso ese sí equipo, que no, sí. no podés. Pero después algunos comerciales, eso, pero una etapa, un momento. ¿Y ahora en qué andás? Y ahora estoy con la historieta, A full. a full, sí. buscando ¿Qué se una viene? historieta. Estoy ¿Se haciendo- puede decir? Sí, estoy haciendo una historieta nueva de unas más o menos 100 páginas a color. Va a salir por Omnipress a principios del año que viene. Genial. Y se llama Mega y tiene que ver con ese subgénero japonés de los monstruos gigantes de me Godzilla, encanta, pero sí. una versión criolla vamos a hacer, así que vamos a ver qué Qué pasa lindo. con eso. Medio como los que hay expuestos, ¿no? Los Bueno, monstruos. sí. Varios eso- dijeron, este es Godzilla, preguntan. Bueno, es el primo hermano. Se viene eso entonces. Estoy con eso, sí, tal cual. ¿Vos, José? ¿En qué andás? Bueno, estoy escribiendo un guión, siguiendo De un poco- Hollywood, ¿no? Sí. Bien. Por eso se me complicó. La primera versión la había escrito así de una y después empecé a tratar de aplicar las recetas y ahora se me complicó. Ya está para una película. Bueno, alguna historieta suelta, no tengo un laburo continuado en este momento. Hace poco terminé un guión de Luciano Saracino. Él me lo pasó hace un par de años y bueno, de a poco, hasta que le encontré la vuelta, porque pasaba esto, ¿no? Que yo ya me había habituado a hacer mis propios guiones durante mucho tiempo, entonces Claro. es como hasta encontrarle la vuelta al guión de un buen guión. Y bueno, me llevó un tiempo. Ahora cuando se la encontré, yo creo que la cosa es así, la podés empezar a hacer bien y tranquilo y todo, cuando el guión ya te parece que es tuyo. Cuando ya te olvidas que lo escribió Saracino o Robin Hood o el que sea, te olvidas de eso y te da la impresión que es tuyo, que ya lo conocés, lo querés dibujar. Entonces llegué a ese punto y igual me llevó varios meses dibujar. La terminé hace poco y ahora está viendo Luciano a ver dónde se puede publicar. Es una historieta muy extraña, también otro cambio en mi carrera porque son personajes animales, gatos y conejos, pero no son estilo Disney, tampoco lo que se llama furry, que es un estilo ya muy definido, no es eso tampoco. O sea, es lo que salió cuando me vi ante la situación de dibujar ese guión, que es un guión muy interesante, muy desafiante para el dibujante también. Esperemos verlo pronto en papel. Muy bravo. ¿Alguno tiene preguntas para hacer? ¿Alguien quiere preguntar algo, decir algo?
ahora nunca. ¿Qué leías cuando eras chico, como acá Lucas, que te inspiró para escribir guiones y dibujar? Y a esa edad leía mucha historieta. Leía el Pato Donald desde muy chico. Leía Mr. X, leía alguna revista de Columba, Las Horaceros, que ya se habían publicado años atrás, pero andaban dando vueltas por ahí y iban cayendo en mis manos, ¿no? Las batallas inolvidables de Westergel, el Cabo Sabino, el Winca, el Patorucito semanal, traía historietas también muy buenas, como el Winca, por ejemplo, que era gauchesca. A mí el gusto por lo gauchesco creo que me viene de leer Patoruzú, el lenguaje gauchesco que usaba Patoruzú, ¿no? Y de leer el Winca o el Cabo Sabino. A partir de ahí, y de alguna vivencia desde muy chico de ver el circo criollo representado ahí delante mío, ¿no? Santos Vega, por ejemplo, luchando contra la partida con caballos y todo. Era un espectáculo que a uno lo marcaba un poco, ¿no? ¿Se pega el salto al libro? Porque acá tenemos ese problemita, que yo no lo tuve de chiquita. O sea, si se pega el salto al libro. Bueno, para mí fue paralelo. Fue paralelo, claro, en mi caso también, en el medio. Yo creo que una de las primeras novelas que la leí, la devoré y la releo de vez en cuando, porque es genial, es Los Tres Mosqueteros. Y a partir de ahí ya, como me gustó, seguir leyendo más de Dumas y de otros autores, Julio Verne. Y obviamente, a medida que uno va creciendo, también ya va apuntando a autores más profundos, ¿no? En los tiempos en que yo llegué a Buenos Aires, a los 18 años, descubrí a Ray Bradbury. Al poco tiempo ya estaba leyendo Así hablaba Zaratustra, de Nietzsche. Es decir, también una lectura te va llevando a otra. Lo importante es empezar. Y la historieta es una buena manera de empezar. ¿Vos, Alba? ¿Qué leías? Sí, infantil, de chico. Yo leía muchas revistas españolas que tenían ese tipo, ponían material adulto, porque mi hermano era un poco más grande que yo, entonces, viste, de alguna manera... ¿Él también dibuja? Ya no dibuja más en ese momento, sí. Pero infantil, me acuerdo que me gustaba Asterix, venían las Villiquen ahí como chusmeaba. Pero tuve como un contacto muy temprano con la historieta adulta, medio accidentalmente, y eso me transformó un poco la cabeza, ¿viste? Como adulta, como que... Y ponele, yo estaba en un verano en la costa, en los 80, Stranger Things, y sale La Fierro. Claro. Mi viejo ve que en el diario dice, mira, hay una revista historieta nueva, se llama La Fierro. Y me da plata y me dice, anda a comprarla. Y yo fui, viste, el prejuicio, historietas es para chicos, ¿entendés? Porque habrán dicho una de aventura. Claro. Había desnudo, había violencia, había de todo. Yo volví con la revista esa. Eso en Columba no lo veías. Eso. Mi viejo cuando la vio Incluso un rato las tapas, después, ¿no? Ya eran como... Sí, era como... Entonces eso ya no me la compró más. Pero ya tenía... Creo que Como el número castigo. 2, si mal no recuerdo, fui yo solo a comprar. No más quiero. Denme el 2. Y después ya... pero eso ya me perturbó, digamos. Claro. Ya como que me costó volver a patrocinar. Ese tipo de material. Me acuerdo también, accidentalmente también, yo vivía en un edificio y en esa época los diarios, las revistas las tiraban en los pasillos. Y había revista de humor que era de política, que en las tapas estaban... Lo sacaba la editorial Urraca, que le daba mucha bola a los ilustradores, y siempre había muy buenos ilustradores. Y publicaban adentro una historieta que se llamaba La Feria de los Inmortales, dibujada por Enki Bilal, a color. Una historieta para adultos, pero tenía una estética de ciencia ficción porque era un futuro todo, y me acuerdo que yo vi eso y andaba, viste, cartoneando por los pisos a ver si, porque tenía un par de episodios, viste, estaba esperando que el vecino me mande el otro y nunca pude completarla, yo las arrancaba hasta el día de hoy, creo que me falta un episodio. Es increíble. Me hiciste acordar, y sobre lo que preguntaste vos, cuando yo le pedí a mi vieja que me comprara Mr. X, me decía, no, de misterio, no. Con los prejuicios que tenían los grandes, ¿no? No vaya a leer cosas de misterio. Era Mr. X. A mí me compraba uno anterior a Poncho Negro. Poncho Negro. Claro. Sí, eso Ahí era un poco... dibujaba Saya. Sí, es un dibujante Yo conocido. iba al Sí. estudio a verlo, tendría 16 años más o menos.
Alberto Y sabe- fue compañero de estudio conmigo, con Pereira y con Alberto, Sí, con Borisov, con ya. Ángel Borisov. Y lo encontraba Del Bo. Del lugar. Del Bo, que después se fue a Brasil. Y en el año... También tengo algunos dibujos de él. Tengo varios. De cuando publicó Paturucito, que sacaba un formato, viste, como el diario La Prensa. Así. Tenía que no, ¿nunca lo viste el formato ese? ¿Tan grande era? Sí, y lo ilustraba, lo de ¿cómo se llama? Cruz dibujaba la tapa de Vitel, Carlos Cruz. que Español. dice Parida que nunca le gustó. A Dibujante mí era español. bueno, ¿viste? Ah, pero era bueno. A mí era bueno, pero el viejo Después del Patulucito, la tapa, vos sabés que... Muchas al las principio estaba- las hacía Motini. Ya estoy. Joao Motini, el brasileño. Estoy cerilla, Un capo, ¿viste? un gran ilustrador. Bueno, y te digo, Joao Motini. yo Motini, el dibujante de Sí. la Chile. Sí. Bueno, y se fue a Brasil y Salta se habrá ido en el año para 63, a los 65 o 66 pues, se fue. Y en Facebook pude ver que, bueno, había sacado la editorial Calo Frío. Mirá, aprendió portugués, ¿viste? Carlos Frío, él es lo de cuando. Una revista de terror De brasilera brasilera. muy importante. Sí, sí. Creo que uno de los fundadores o el principal, ¿viste? Porque no vino nunca más. No, Saya y Colonese, que se fue con él, eran dos dibujantes de acá, de fines de los 50, que en Brasil hicieron capote, los consideran estrellas. Estrellas, fundadores. Se quedaron allá, no volvieron más. Bueno, Bueno, nosotros les vamos a agradecer mucho. Nos quedaríamos charlando Bueno, todo el día. Esto recién empieza. Perdón, ahí Poncho Negro, porque yo lo iba a visitar, Sí. yo lo veía que estaba, ¿viste? Y después consiguió trabajo en Colú. Sí, después de mucho batallar, te digo, Sí. no de un tiempo para el No era otro. fácil. Y después al poco tiempo me dijo, no, porque ahora consiguió un trabajo, yo si me quedaba, me moría de hambre, y al final me la pasaba todo el tiempo garabateando, no hacía nada terminado. Después Columba tuvo poco tiempo, no llegó a estar, porque enseguida se fue para allá. Bueno. Pero ¿qué les parece un negocio- aplauso para nuestros invitados de lujo? Sí.